Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, soy William Botero Gómez. Estamos hablando precisamente en este podcast hoy desde y a favor de la comunidad terapéutica El Encanto. Es muy importante que nosotros vamos a establecer que el nombre que le hemos dado a este podcast para irlo desarrollando, pero sobre todo para irlo entendiendo y para que nosotros nos adhiramos un poquitico, digamos, a todos estos esquemas, se va a llamar y se ha llamado y se seguirá llamando Putamente. Putamente, como lo hicimos en nuestra primera versión o en nuestro primer podcast, establece con claridad que utilizamos con frecuencia el término mente, pero tal vez quizás no sepamos muy bien dónde, cómo y qué hace la mente realmente en nuestro cuerpo o en la vida humana y cómo nosotros podemos llegar a conectar con ellos. En esa misma línea de pensamiento, pero en esa misma línea además de la palabra, de este círculo bondadoso que vamos a elaborar hoy, gracias a la comunidad del Encanto, vamos a ver otro término que nosotros con frecuencia utilizamos, pero que tal vez se nos pueda perder en la inmensidad de términos o en la inmensidad de la comprensión de los términos. Hay uno denominado la conciencia. Incluso se han hecho grandes festivales a nombre de la conciencia, se han hecho grandes logros a nivel o en mención a la conciencia, pero sabemos realmente cómo funciona, qué es, dónde está y cómo establecer plenamente el nivel de conciencia que tiene cada individuo, o esa capacidad de todo individuo de hacer o elaborar actos y elaborar acciones o elaborar hechos con conciencia. O podríamos establecer que la conciencia es simplemente estar conscientes o estar atentos o saber de que algo que está pasando o algo que estoy elaborando o algo que alguien está elaborando, yo me estoy dando cuenta. La capacidad de estar despiertos es una, pero la capacidad de elaborar la conciencia desde ese entender, desde ese entendimiento mayor, yo quiero que lo revisemos en este momento, yo quiero que lo hablemos y yo quiero que en esta pequeña charla, y digo pequeña es porque realmente es un espacio donde vamos a traer unos, no sé, quizás 100, 200 términos que con frecuencia utilizamos o con frecuencia escuchamos, pero que en realidad nosotros vamos a vaciarle con todo el respeto, pero con todo el amor, el contenido de esos términos. La terminología humana, sobre todo el castellano, esa terminología es muy valiosa y es muy bonita, pero qué bonito sería que nosotros tuviéramos la capacidad de elaborar y de entender la terminología. Ya sabemos entonces que la terminología tiene un camino o un recorrido correcto. Ese recorrido o camino correcto tiene que ver con el saberlo, tiene que ver con el entenderlo y tiene que ver con el hacerlo. Es muy importante que nosotros podamos, digamos, en esos 3 niveles. Hay 2 niveles más, pero vamos a trabajar los 3 niveles para la conciencia. No se trata en el nivel de la conciencia o en el término de la conciencia saber que estoy enterado. Se trata un poquitico de tener la capacidad de comprender un nivel de la conciencia, entenderla desde una sabiduría mayor. De hecho, la capacidad mayor del ser humano consciente tiene que ver con ver, observar y entender la realidad. ¿A qué me refiero con esto? A que la realidad subyace a algo donde no depende de mí. Por eso nosotros con frecuencia, en carencia de conciencia, estamos diciendo, ay, ¿eso por qué pasó? O eso no debió haber pasado, o eso no me debió haber pasado, o eso no le debió haber pasado a tal o cual. Es la capacidad que nosotros tenemos del no me gusta lo que está pasando, lo que estoy viendo, lo que está sucediendo. No varía, no cambia, no elimina de plano la realidad que no nos agrada. Entonces, la conciencia mayor es tener la capacidad, saber y tener la capacidad de entender que la realidad no depende y no está suscitada a que me guste o no me guste. La realidad es la realidad. Esto es una mayor conciencia, o ese es el plano mayor de la conciencia. Ahora bien, ¿cómo se llega al plano mayor de la conciencia, que es un nivel muy alto? Porque son, como digo nuevamente, son términos que nosotros hemos venido, que en otro momento vamos a depurar un poquitico, pero ir a entender o ir a manejar la conciencia es saber comprender lo que me está entregando la vida humana en realidad, en la realidad del camino recorrido. Maravilloso, mágico, a veces truncoso, a veces no tan grato, pero es la realidad. Mire, en los eventos de la vida encontramos o en las noticias o en el paisajismo de la calle. Ustedes saben, yo vivo en la ciudad de Medellín, digamos el paisaje, ese paisaje a veces no grato, yo no tengo que pelearme con ese paisaje no grato, yo tengo simplemente que entenderlo, no que me guste, porque no se trata de eso, a mí no me gusta ese paisaje, pero tengo que entenderlo, tengo que saber entenderlo, saberlo comprender y saber además
que esa realidad que no me agrada, que no me gusta, con la que no estoy de acuerdo, yo no la puedo cambiar. Esa realidad es la conciencia o la capacidad de la conciencia máxima o de la conciencia mayor. Igual la conciencia no juzga. Esto es lo que nosotros debemos tener clarísimo, y es no entrar a juzgar o a otros o a mí de malo, dañino, perjudicial, doloroso, manifestaciones inadecuadas de otros. Simplemente lo que yo tengo que entender en un nivel de la conciencia es que como ellos, como él, yo no actuaré, como ellos, como él, yo no pensaré, como ellos, como él, yo me limitaré simplemente a no ser tal cual, y seré quien yo deseo ser. Sobre todo en el nivel de la conciencia, yo tengo que aprender a ser el más respetuoso, pero sobre todo el más valioso observante de la vida, porque ese es el secreto de la existencia. Además de ser observante, saber entender, y en el avanzar, saber hacer. Acordémonos, hay personas que pueden repetir una y otra vez eventos y circunstancias de su vida, incluso dolorosos o dolorosas. Ese es el nivel de la conciencia menor. Son fuerzas negativas muy poderosas que eliminan la potestad o la capacidad que tiene todo individuo de ser mayor. El ser mayor no significa ser superior a Dios o ser superior a alguien. El ser mayor significa tener la capacidad de superar cualquier obstáculo que a mí esté en mis manos, deba y necesite superar. Y eres tú quien sabe, eres tú quien entiende, y eres tú el único capaz de superar cualquier adversidad en la vida. Como en el caso que nosotros nos atañe, que es muy valioso, que vamos a estar observando a través de la comunidad del encanto, y que lo trabajamos tanto, que tiene que ver con las emociones y con las adicciones, ese fenómeno tan apoderado hoy de las vidas humanas. Ya hoy en día nosotros estamos encontrando, digamos, fenómenos adictivos tremendamente poderosos. La inconsciencia lleva a que nosotros repitamos un acto doloroso, entre ellos repetir y repetir el consumo de una sustancia, repetir y repetir el consumo de unas formas actuantes no agradables o no lógicas. Todo eso hace parte del esquema que nosotros manejamos para el tema de las adicciones. Las adicciones no tienen que ver con una sustancia, tienen que ver con una variedad de formas, comportamientos y adherencia de situaciones que nos llevan todos los días a enajenarnos de nosotros. Pero bueno, en otro momento vamos a entrar en un capítulo llamado adicciones. Hoy vamos a seguir hablando de la conciencia, pero la conciencia mayor establece que yo sepa, que yo me entere que lo que estoy haciendo no contribuye al bienestar mío, pero además de no contribuir a ese bienestar tan grato que yo estoy buscando, además ese mal bienestar yo pueda transferirlo o trasladarlo a otras personas cercanas a mí. Me explico. Las personas más cercanas a mí suelen lesionarse con frecuencia. Entonces, una frecuencia de la conciencia que es muy alta y es muy bonita es yo realizar y actuar actos que no me lesionen, pero que además no lesionen a nadie. Esa conciencia de actuar actos que no me lesionen, no lesionen a nadie, son los más maravillosos y son los más provechosos. De hecho, las personas que suelen hacer actos sin lesión a él y a nadie son personas que nosotros denominamos maravillosas, son personas que en realidad nosotros concretamos como personas sabias. Son las personas que nosotros determinamos, personas que utilizan la mente en su capacidad mayor, personas que utilizan la capacidad de esa mente en la conexión con ellos y con otras formas de vida en una sustancia que nosotros denominamos superpoderosa. Esa capacidad de todo individuo de saber filtrar lo que no me sirve, lo que me estorba, lo que no le sirve a alguien pero además le estorba o genera un obstáculo para el avanzar de los demás. Esa es la esencia hoy de la primera fase o el primer plano humano de la conciencia. Vamos a aprender a actuar actos que no sean lesionantes a nadie, ni a mí ni a nadie. Vamos a aprender a hacer actos que sean respetuosos, pero sobre todo muy valiosos a mí y a los demás. Conciencia base del humano, aprender a amar. Conciencia base del humano, aprender a querer. Conciencia humana del humano, aprender a respetar. Conciencia base del humano,
aprender a valorar, conciencia base del humano, aprender a decir la verdad, conciencia base del humano, aprender a respetar. Pero en ello es muy valioso y es muy importante que nosotros entendamos que en todo debe haber humildad, no humillación, debe haber humildad. Un campo de la humildad es un campo mucho mayor, es un campo muy poderoso. Queridos amigos, es valiosísimo, es importantísimo que nosotros aprendamos el valor de la conciencia, pero que además aprendamos a utilizar el término con una sabiduría y con un conocimiento mayor. ¿Ok? Ello, cuando tú aprendas y empieces a practicarlo, te vas a dar cuenta que es súper valioso. Los amo, los quiero muchísimo. Un abrazo, bye bye.